importante para el Real Madrid femenino. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Vamos a ir con detalles, sensaciones previos del Real Madrid-Chelsea, o mejor dicho, Chelsea-Real Madrid. Un partido que, bueno, se podría considerar, ¿no?, de alguna manera como un punto de inflexión importante para el Real Madrid femenino, sobre todo si lo ponemos en el contexto competitivo del conjunto de Alberto Toril tras la dura derrota frente al Barça, lo cual, para los más escépticos, quizá puedan pensar de que mentalmente le ha podido afectar al equipo. Además, frente al Sporting de Huelva tampoco vimos una gran versión futbolística, aunque fuimos superiores al conjunto andaluz. Pero es verdad que yo creo que este equipo necesita una victoria importante frente a un equipo importante. Y luego a nivel de grupo, evidentemente, esto al Real Madrid le catapultaría con opciones de verdad reales para pasar a la fase de cuartos de final de la Women's Champions League. ¿Y qué decir del Chelsea? Pues que están en un magnífico momento, líderes dentro de la Premier femenina. Un equipo absolutamente dominante, ha ganado 7 de los 8 partidos jugados, solo ha perdido frente al Liverpool, ha concedido muy pocos goles, a nivel defensivo es una roca, a nivel Champions ganó 8-0 al Blasnia, pero ganó también en París al PSG 0-1, es decir, que si ganase al Real Madrid podría dar un paso de gigante y ya estar en los cuartos de final, un paso clave para ellas. Y en lo deportivo, pues se juntan distintas situaciones, varias futbolistas en un gran estado de forma. Obviamente a nivel mediático, Sam Kerr es la gran futbolista, la australiana, la atacante, líder de este equipo durante mucho tiempo, pero han perdido a una jugadora importante, como es Harder, que va a estar unos 4 meses fuera aproximadamente, la danesa, que es una jugadora a priori que mejor evitemos en un partido. O sea que por ahí algunas notitas interesantes de este Chelsea, que está demostrando un gran nivel físico, velocidad, equipo capacitado para generar gol, equipo para jugar a ritmo muy fuerte. O sea que el Real Madrid sí o sí va a tener que dar su mejor versión futbolística si quiere al menos puntuar en Londres. ¿Y cómo llegan las nuestras? Pues ya lo hemos comentado, venimos de ganar al Sporting de Huelva 0-1, anteriormente derrota durísima en el Clásico frente al Barça, que creo que al equipo futbolísticamente le dejó tocado, mostrando una diferencia importante a día de hoy entre el Barça y el Real Madrid. Pero, pensando en positivo, yo creo que hay que coger el partido frente al PSG, donde es verdad que empatamos 0-0, el Real Madrid que está con 4 puntos tras ganar al Blasnia en Albania y empatar frente al PSG. Pues ese partido el Real Madrid perfectamente lo pudo ganar, también lo pudo perder, pero fue un partido realmente donde creo que a los puntos el Madrid fue mejor que el PSG y que terminó con un estado de forma muy interesante a nivel colectivo. Por ahí tienen que pasar, digamos, la versión futbolística de este Real Madrid, no tener fallos atrás, ser un equipo solidario, sólido, bien replegado cuando toque, con capacidad de poder sacar el balón, de poder tocar, porque hay gente para poder jugar bien técnicamente, y cuando pueda el equipo buscar contras para hacer daño a la espalda del Chelsea. La gran duda es ver cómo está Esther González, la andaluza. Vamos a ver si puede ser de la partida o apuesta por Naikari o hace algo diferente Alberto Toril. Si yo tuviera que apostar, creo que va a sacar 4 centrocampistas para intentar pues que el centro del campo esté disputado, esté competido. Por ahí entienda a lo mejor Toril que puede tener ganancia el Real Madrid a nivel cuantitativo y cualitativo. Por ahí el Real Madrid competir el partido para poderlo pujar. Y vamos a ver si Feller es titular, si Atenea acompaña, por ejemplo, a Naikari o a Esther en lo que es en el ataque. O, lo dicho, prueba otro sistema con 3, poniendo a Naikari, Atenea y Feller en banda. Con Weir vamos a ver si tiene 3 centrocampistas en su, digamos, atmósfera del medio del campo, o juega con 2. Vamos a ver todo eso cómo lo maneja Toril. Obviamente el estado de forma de Weir también será muy importante, y la participación de la escocesa es fundamental de cara pues, a todo lo que tiene que ver con gol, último pase, no hace falta descubrirlo. O sea que muchas claves, pero creo que va a ser muy importante el aspecto mental, concentración, no tener fallos tontos, no provocar un partido sencillo para el Chelsea, complicarlas la vida, hacerlas ver que el Real Madrid está para decir cosas ante este perfil de equipos, y a partir de ahí que ellas puedan sentir cierto nerviosismo en casa ante un Real Madrid que pueda competir, balones divididos, luchar, sacrificarse, lo dicho, ser un equipo solidario a nivel colectivo y que sepan presionar, y esos despejes en el área saberlos manejar, que tengamos la mejor misa. Bueno, detallitos claves que en este tipo de partidos son fundamentales frente a equipos top, y que me gustaría, pues eso, donde también vosotros participéis, me dejéis vuestra opinión del partido, qué partido esperáis, qué resultado esperáis, qué Real Madrid queréis ver. Bueno, en resumen, que me deis vuestra opinión de lo que esperáis de este partido clave en la fase de grupos de la Women's Champions League, que en caso de que el Real Madrid puntúe, incluso con un empate,
Yo creo que sería un buen resultado en Londres para al menos estar ahí metidas en la dinámica de poder luchar para lo que, desde mi punto de vista, es realista, que es luchar por la segunda plaza. Pienso yo que es por lo que únicamente puede luchar el Real Madrid, pero si ganásemos, quizá podríamos soñar con algo más. Pero bueno, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.